pero Francisco Vidal había dejado pendiente su alocución. Por favor, ¿podría continuar? Su franja. Se la resumo. ¿La franja? La franja 2. Resumo. Mientras no enfrentemos con unidad el tema de la pandemia, lo que está pasando, lo que nos está pasando, los efectos de la pandemia son hijos del bicho. La crisis económica que estamos viviendo y que vamos a vivir más, y la crisis del desempleo y social que estamos viviendo, son nietos de la pandemia. Entonces, yo he visto una cierta construcción de acuerdo en materia, por ejemplo, para resumir, hay que hacer más testeo. Sí. Ojalá que lleguemos a los 12.000 al día, que es la capacidad que tenemos. Hay que hacer seguimiento, hay que hacer aislamiento. Hay que. Y se está haciendo. Sí, pero Sí. Pancho, en un Pedro, punto solo para seguir el tema de las cuarentenas. A mí me interesa lo que están planteando los alcaldes de la región metropolitana, porque en una de esas la batalla de Santiago es la batalla de Chile y la ganamos o la perdemos en Santiago. Pero fíjate, mira los efectos. Hemos estado hablando y viendo minutos y minutos la delincuencia. Sí. La delincuencia siempre va a existir, pero se puede potenciar, como decía el alcalde, si la gente no tiene que comer. Bueno, y eso nos lleva justamente al planteamiento que es importante, que es fundamental, que es, por un lado, el déficit que tienen las municipalidades. Ah, no, es otro tema. Sí, pero es un tema que tenemos que abordar ya. Obvio. Y el otro, ¿verdad?, es que resulta que en el Congreso no ha prosperado el proyecto de ingreso familiar. ¿Qué repercusiones va a traer eso en lo inmediato? Hay urgencia, hay apremio y no se está atendiendo. Lo que sucede lo hemos discutido varias semanas acá, es que ayer la Comisión de Hacienda del Senado, que es el puente, la ventana para seguir, por 3-2, le dijo al gobierno: lo que usted está proponiendo para el sector más vulnerable, que son los informales, es 65.000 pesos por persona, elévelo a 80.000. O sea, ni siquiera a la línea de la indigencia, que son 85 lucas. Ya, 80, es lo que está pidiendo la oposición. Y bueno, vamos a ver hoy día, en la sala del Senado, si ese proyecto se aprueba o no. Si no se aprueba, queda un instrumento técnico legislativo que es el veto presidencial. Pero si no se aprueba, esa gente, los 2.600.000 informales, no van a recibir ni las 65 lucas ni las 80 lucas. Pero para el alcalde Codina, el alcalde de Independencia hablaba de esta cuarentena y además una ayuda extra para las familias que están en cuarentena. Y también lo comentó Nicolás Izaguirre ayer, que hablaba de que él pensaba que había que proponer ya una cuarentena total en Santiago y además una ayuda extra en paralelo a lo que se está discutiendo ahora en el Congreso para ir en ayuda de las familias que están en cuarentena. El alcalde es por usted. Oye, y también está el alcalde de ¿Me Las Condes. sé para explicar una cosita? Claro que sí. Por favor. Soy caballero. Muy bien, Codina. ¿Cómo eres de eres? Bueno, no, ya. A mucha honra. No, ya. Oye, lo que pasa es que también tenemos distorsiones por falta de información. A ver. La gente que está cubierta por el seguro de cesantía son 4.700.000 personas. Pero el seguro de cesantía, por su naturaleza, le garantiza un 70% el primer mes de lo que ganaba, un 55% el segundo mes, un 45% el tercer mes de lo que ganaba. Entonces, esa gente está muy angustiada. Así es. Porque si tú ganas 500, ya es poco. Si el primer mes ganas 350, el segundo mes 275 y el tercer mes 250. Bueno, está en una situación, te estoy hablando de los que están cubiertos. Pero además, ¿a partir de cuándo? Si es que al final no Además, está habiendo la celeridad que se requiere para el apremio que hay. Entonces, termino lo más, Sí, para que es imprescindible que el gobierno, la oposición, la sociedad, el Estado, se pongan las pilas, en mi opinión, para ayudar con más rapidez. Y necesariamente, lo decía hoy día en Economía Joseph Ramos, oye, necesitamos un tercer paquete económico. Pero mira, termino, es que me angustia, te lo he dicho varias veces. Sí. ¿Quiénes están en la primera línea hoy día en todo Chile? Los alcaldes y las alcaldesas. Están bien evaluados.
El 70% de los chilenos opina que el mejor trabajo lo está haciendo ni los parlamentarios, ni el presidente, ni los alcaldes. Y quiero decirte, por la naturaleza del ingreso municipal, tienen un hoyo que yo calculo hoy día de unos 250.000 o 300.000 millones de pesos. Y hay municipalidades, me consta, porque he hablado con mis amigos alcaldes, Mac Río, Huechurá, Santiago Rebolledo en la Cisterna, que te dicen, oye, en una de esas no llego a fin de mes. Compadre, le cedí una parte de los minutos, no todo. Por favor, alcalde, No, pero continúe. está bien. Sí. Se puede. ¿Puedo ahora interrumpir? Obvio. A ver, mira, lo que pasa es que Francisco está diciendo una cosa que yo considero que es gravitante. Hay otra discusión que es más vieja que el hilo negro y que tiene que ver con la distribución de los recursos entre los municipios. Y hemos hablado del per cápita. No es nada personal con Joaquín ni con las comunas del sector oriente. Yo soy de los que siempre piensa, y lo digo aquí de frente, que las comunas donde hay más necesidad social son las que debieran de tener más recursos. Y donde hay menos necesidad social y ese municipio no va a tener que encarar tanta inversión o para darle alimento a la gente o para cubrirle, por ejemplo, deudas para que no le rematen la casa, etcétera, debieran de tener menos, ¿ya? Entonces, hoy día es al revés, ni siquiera es que todos sean igual. Partamos por el desde. Creo que este es un momento donde el debate debiera ir hacia allá. ¿El desde cuál es? Señores, igualemos el per cápita en todos los municipios, que los municipios ricos y los pobres tengan el mismo per cápita para invertir por habitante y ya con eso ayuda a los municipios más pobres. Y después vemos al futuro cómo hacemos para seguir mejorando todavía esa distribución. ¿Qué opina el alcalde Joaquín Lavín de igualar por per cápita el monto para todas las comunas? Dos cosas, Tonka. Lo primero es que efectivamente la pandemia o el coronavirus ha habido un cambio respecto a la percepción original. La percepción original era que esto iba a durar 3 meses. Eso se decía. Los 3 meses podría haber sido marzo, abril y mayo, abril, mayo y junio. Y en el fondo los paquetes de medidas, por eso lo digo, los paquetes de medidas fueron pensadas en 3 meses. O sea, el primer mes, segundo mes, tercer mes y después se vuelve, entre comillas, a la vida de siempre. Y en realidad eso no es así, no va a ser así. Por lo tanto, la pandemia nos va a acompañar un tiempo mucho más largo. ¿Cuán largo? No sabemos. Algunos dicen septiembre, octubre, otros dicen va a llegar hasta el próximo año, otros dicen va a llegar hasta que se invente una vacuna. Entonces, en el fondo, cuando Francisco Vidal dice se necesita un primer paquete, un segundo paquete, un tercer paquete, así va a tener que ser. Así va a tener que ser. Ahora, también hay que reconocer que los recursos son limitados. Por lo tanto, cualquier persona seria te va a decir, efectivamente, Chile, después de que salgamos de esto, va a ser un país más pobre que antes que empezó esto. Eso tengámoslo claro. El punto es redistribuir bien esa carga. Y en eso le encuentro razón al alcalde Codina. ¿Y qué aproximación tiene usted? Porque hay urgencia en estos momentos y él señala que este es un problema esencial de Chile. Usted tiene menos necesidades, pero tiene más dinero. Él tiene menos dinero y mucha más necesidad. ¿Cómo, verdad, en el marco justamente de esta pandemia, solucionar este problema ahora ya? Que no es ¿Me deja decir una cosa? Sí, que termine el alcalde. Todos los municipios, de alguna forma, estamos interconectados. En el caso de Las Condes, va a haber una caída fuerte de ingresos ahora mismo. De hecho, el jueves en el Consejo, mañana, esto se ve. ¿Por qué razón? Lo mismo que le pasa a Germán, que a nosotros nos pasa en mayor magnitud, porque los permisos de circulación se dijo no se paguen ahora, páguense el 30 de junio. Hay un problema de caja. Íbamos a recibir la plata en marzo, no la vamos a recibir teóricamente hasta fines de junio. Teóricamente, porque a lo mejor va a haber más morosidad. Segundo, se dijo las contribuciones, o sea, el impuesto a las propiedades que se pagaba a fines de abril, y se dijo con razón, no lo paguen a fines de abril y se distribuye la plata en las cuotas a lo que falta del año. Por lo tanto, hoy día las municipalidades tienen un problema de caja grande. Y como nosotros somos grandes aportantes al Fondo Común Municipal, cuyas platas le llegan en cierta proporción a Puente Alto y a otras comunas más vulnerables, nuestro aporte al Fondo Común Municipal va a caer significativamente. Ya, pero ¿qué piensa usted y eso afecta a esas comunas. De la posibilidad de que todos tengan la misma cantidad de dinero per cápita? Pienso que así tiene que ser en el Chile del futuro. Perfecto. O sea, el gran cambio, si me pregunta, los alcaldes están de moda por lo que pasó en la pandemia. Estoy de acuerdo. Sé que lo estoy diciendo genuinamente, pero ¿me dejas contar? Tú sabes eso. Lo que te quiero decir es que el gran cambio... Espérese, que termine el alcalde. En este debate hay Espérense. ¿Me dejas contar? El
el gran cambio que tiene que haber en el Chile del futuro Sí. es esta, entre comillas, revolución alcaldicia que iguale las platas de todos los municipios en base a su número de habitantes. Ahora, eso requiere no solo una redistribución entre los municipios, porque eso finalmente es el vuelto, requiere un cambio en el aporte estatal a los municipios y en la descentralización del país. En eso un dato para poder poner la pelota más al piso. Ya. Hoy día los municipios administran el 8% de los recursos del Estado. Solo el 8%. Cuando administran pobreza, administran pocos recursos, la base del problema está ahí. Peor aún, la ley de rentas municipales está enganchada a las diferencias de municipios, porque tienen que ver con las contribuciones. Entonces, ¿eso qué significa? Que ahí se concentra la recaudación para el mismo fondo común en los municipios más ricos. Le pega a Las Condes, deja de haber recursos en todo Chile. Es increíble que el Estado, por ejemplo, al Fondo Común Municipal no ponga más del 2%. 2%. Entonces, cuando hablamos hoy día, obviamente que los municipios han tocado enfrentar esta crisis, ¿qué han tenido que hacer? Gastar sus recursos en la emergencia. ¿Y qué debiera hacer el Estado en el corto plazo? En el corto plazo debiera reponer esos recursos rápidamente a través de un mecanismo. Asumir el Estado la diferencia de lo que el mismo Estado hizo. Postergó el pago de patentes, no lo hicieron los municipios, lo hizo el Congreso, los dejó sin recursos, les ponga esa plata, se las preste, se las adelante. Si la van a pagar, cuando paguen las patentes, recupera el Estado, pero no deja a los municipios sin recursos ahora. Y en lo permanente tenemos que pasar del 8% al 25%, tenemos que transitar hacia el 25%, que es el promedio de la OECD. No, ni siquiera son los países que mayor... Y eso sí tendríamos gobiernos locales fuertes, robustos, que tengan recursos. Sí. Mira, incluso es más, yo siempre parto de la base de que todos podemos mejorar algo. Y quiero ser súper claro porque también sé que hay alcaldes que pueden tener perspectivas distintas. Yo estoy hablando de que haya más recursos, de que se repartan con equidad. Ya tener un per cápita igual para todos sería un gran salto en equidad en nuestro país. Pero también creo que los municipios tenemos que hacer un esfuerzo. Y el esfuerzo es el siguiente: por la modernización de los servicios, de nuestra atención, y además también un esfuerzo en transparencia y probidad. Porque hoy día un reclamo de la ciudadanía, y es transversal, es que todas las instituciones tenemos que ponernos al servicio de una forma distinta. Entonces también quiero decir que yo no soy de los que solo dice que necesitamos más recursos. Primero quería hacer ese punto. En segundo lugar, creo que es muy importante con relación a la pandemia y los recursos. Por ejemplo, hay algo que el otro día en La Vega decía el dirigente... Arturo. Sí. Arturo Guerrero. Sí, yo venía insistiendo hace mucho rato, oye, nosotros como política nacional debiéramos facilitar las mascarillas y el alcohol gel. Sobre todo, ¿sabes por qué en los sectores de menos recursos? Porque cuando tú tienes que elegir si vas a comprar el kilo de pan o una mascarilla, porque vas a necesitar muchas, la mascarilla la tienes que botar. Un kilo de pan o la mascarilla, no puedes dejar de comprar el kilo de pan. Entonces, por eso también creo que el Estado debiera hoy día tener la facilidad de entregar recursos exclusivos para que los municipios puedan proveer esas mascarillas y ese alcohol gel a quienes no tienen los recursos para comprarlo, entre muchas otras cosas, ¿me entiendes? Entonces, nosotros que tenemos la clínica móvil, etcétera, etcétera, pero el tema... Le pasó concretamente a Claudia Pizarro. Sí, Joaquín, mira, es que ¿sabes qué? Porque también yo creo mucho en que tenemos que hablar con franqueza y por eso también hablaba de la equidad y te lo decía de frente. Pero también puedo contar lo que tú me habías planteado como una forma de poder abordar esto de manera urgente. ¿Sí? Cuenta, ya, porque a lo mejor sin contar el final, pero cuenta la idea. Ya, pero mira, ¿por qué no con el final? Porque no ha sido muy feliz el final todavía. Ya, bueno, cuente la historia pero qué pasa. Pero mira, lo que pasa es que aquí hay algo súper importante porque así como uno muchas veces critica las inequidades, también quiero reconocer que a veces uno ve actores instalados en cargos de poder que sí dicen hay que revertir esto y estoy dispuesto a poner del bolsillo. Y una de las cosas que en las discusiones que tuve con Joaquín y con otros alcaldes, Joaquín dijo, oye, ¿y qué pasa si yo como Las Condes hago un aval cruzado en que por los mecanismos que tiene el BID, ¿ya? Establezcamos un crédito a los municipios pagadero a 10, 15 años, ¿ya? Y podamos ahora, si es que hay tanto problema de financiamiento, hacer efectivo un traspaso a través de este aval cruzado? ¿Por qué? Porque a Las Condes
el BID le va a decir sí le presto, Claro. pero a la Pintana le va a decir no le presto. Claro. Entonces, ahí creo que también, o sea, y en honor a que seamos caballeros en esto, reconozco que igual dentro de lo que podía trató de hacer algo ¿Y por qué en al ese final- sentido. ¿Qué No, pasó? sí, yo no lo doy, o sea, yo quiero hacerlo. Lo que pasa es que hoy día los municipios no se pueden endeudar. No se pueden endeudar. Porque efectivamente yo entiendo que permitir el endeudamiento municipal, podría un alcalde, entre comillas, que ocupa más los recursos, gastarse todo. Oye, yo quiero que me presten, no sé, 5.000 millones, me los gasto ahora y dejo el hoyo, como se dice, o dejo las deudas para el futuro y el próximo alcalde no tiene nada que hacer. Entiendo, pero hoy día estamos en una situación de emergencia. Y tal como dice Germán, la situación financiera en los municipios es muy distinta. Entonces, en el fondo, lo que yo estoy planteando es tratar de hacer una fórmula en que nos permitan, a través de una ley especial o con el BID o lo que sea, por esta vez, dada la pandemia, a un endeudamiento municipal pagadero 10, 20 Sí, años. pero ojo, Joaquín, con hagamos la con avales aclaración. cruzados. Espérate, Sí, para pero terminar. no todos los Con municipios con avales van a poder con avales acogerse a eso. cruzados. ¿Por El qué? Estado igual tiene que Sí, sí, asumir, sí, el está bien, Estado está bien, igual está tiene que bien. asumir su rol con los más pobres. Exactamente, con avales cruzados. O sea, en el fondo, municipios como Las Condes, como Vitacura, como Lo Barnechea, etcétera, a nosotros nos van a prestar, porque tenemos propiedades por último que vender, tenemos cosas que dejar como En ante el garantía. banco en garantía. Claro. Pero otras comunas no lo tienen. Entonces, Disculpe. el aval cruzado permitía obtener una cantidad importante de recursos y que fueran pagados en el tiempo por las otras comunas con la garantía que ponemos nosotros. Es un plan audaz, pero Y está es, ahí. y es un paliativo en tanto se corrige el Exactamente. sistema administrativo. Me gustaría dar el Exactamente. paso también a Mirna Schindler, que ya se une a nuestro panel. Mirna, ¿Qué bienvenida. tal? Bien, a ver si puedo decir algunas cosas que me he tenido guardadas por ahí, ¿no? De todo lo que ustedes comentan. A ver, lo primero, recoger lo que dice el alcalde Joaquín Lavín. Efectivamente, nosotros esperábamos que esta pandemia nos iba a tocar 3 meses, ¿verdad? Que probablemente ya en mayo, junio, cuando recién partió, quizás la íbamos a poder tener superada. Pero en realidad eso no es así, lamentablemente. Yo hoy día escuchaba una publicidad, un spot publicitario, da lo mismo la marca, que decía que cuando esto pase nos vamos a abrazar, no solo 30 segundos, sino que mucho más, y nos vamos a reunir entre todos. Y yo lamento, es mi opinión, a lo mejor estoy equivocada y ojalá que lo esté, pero yo creo que eso va a tomar mucho tiempo, porque hasta que no haya vacuna, el riesgo es muy grande. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esa es la realidad que enfrenta nuestro país. Eso presiona la economía, sin duda, pero también presiona la forma en que se combate esta crisis sanitaria. Y yo creo que el gobierno la tiene súper difícil, como la tendría cualquier gobierno, porque no es fácil, digamos, hacer de esta dialéctica, ¿no? Por un lado, cómo logramos, ¿no es cierto?, hacer frente a la crisis económica feroz. Yo me imagino que ustedes ya dijeron más temprano cómo aumentó la informalidad a un 28,9% entre enero y marzo. Piensen ustedes que todavía no se mide abril, ni hablar del desempleo, ¿verdad? Entonces, esta dialéctica entre cómo mejoramos, cómo combatimos mejor esta batalla económica versus esta batalla sanitaria. Y no necesariamente van de la mano, porque hasta ahora lo que se ve es que en la medida que seamos más restrictivos en lo sanitario, efectivamente podemos combatir mejor el virus. Desde ese punto de vista, yo creo que el tema de abrir los malls hoy día, yo creo que bajo todo concepto no tiene ninguna, digamos, explicación y justificación, porque los malls son centros de aglomeración, más allá que se establezcan las distancias que sabemos que es muy difícil poder controlar. Y eso supone que de aquí a que eso se pueda realizar, probablemente va a pasar mucho tiempo. Insisto, ojalá me equivoque, pero creo que la realidad hay que verla así de estricta para que efectivamente podamos bajar esta enorme tasa que tenemos en la región metropolitana. Yo no sé si me estoy quedando corta con este 85%, pero eso también da cuenta de que en algún momento nos relajamos, en algún momento sentimos que podíamos ganarle ahora la batalla a este virus, y la verdad es que los hechos han demostrado que es harto más difícil. Me gustaría que Polo también apareciera en pantalla y sé que quiere comentar con nosotros. Polo. Sí, a propósito de lo que han estado conversando, quería tomar la carta que me parece que fue Francisco el que la mencionó, la carta que enviaron, son 22 alcaldes, entre los cuales no veo a los alcaldes que están allá, ni a Joaquín Lavín ni tampoco a Germán Codina. Les quería preguntar, entre paréntesis, por qué no quisieron firmar esta carta, o a lo mejor no los invitaron, no sé. Pero hay 3 medidas fundamentales que se están pidiendo. Uno, que se decrete la cuarentena total en la región metropolitana, un refuerzo a la seguridad pública y la fiscalización, lo que hemos estado conversando también ahora en el programa. Y el tercer punto, que es al que me quería referir, es recursos a familias vulnerables y de clase media.
Y hay una frase que la verdad es que es bien preocupante porque nos demuestra que de alguna forma estamos muy atrasados, que vamos muy a la retaguardia o en la retaguardia de lo que se necesita, porque ellos hablan de recursos para financiar las políticas sociales de emergencia que permiten asegurar la alimentación y los servicios mínimos a aquellos hogares que han perdido o perderán su forma de sustento. Y nos recuerda que a más de 2 meses de iniciada la crisis, vemos con frustración que estos apoyos no llegan. Y claro, y uno proyecta hacia adelante, no han llegado durante los 2 meses que efectivamente se han necesitado. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo le vamos a pedir a la gente que efectivamente cumpla con lo que todo el mundo pide? Las cuarentenas, que se quede en sus casas, que no salga, que no vaya a trabajar, si es que efectivamente estos recursos no están llegando. A ver, alcalde Codina, alcalde Joaquín Lavín. ¿Sí? Germán primero, después de La pregunta. A ver, miren, primero, por lo que tú estás preguntando por una carta que de alguna forma está representando lo que muchos alcaldes hemos dicho en distintos tonos, y no es desconocido para nadie lo que está mirando, que desde el comienzo vengo hablando de la necesidad de medidas muy estrictas, ¿ya? Incluso hablamos de la cuarentena en la metropolitana. La única diferencia que yo haría hoy día es que, concentrándose el 95% de los casos en la zona urbana de la región metropolitana, lo que yo le planteaba a mis colegas, porque de hecho yo convoqué la reunión que terminó con esa carta, y el texto original de esa carta, la base la elaboré y se la mandé al alcalde de Renca, a la alcaldesa de Peñalolén, al alcalde también de Echeverría. ¿Qué pasó que no la firmó? Lo que pasa es que cuando uno plantea cosas en cierto tono y empiezan a variarse, es muy difícil después decir, ¿sabes qué más? Pero sí me gustó que se fueran sumando alcaldes que nunca han participado en ninguna carta, porque ahí hay varios que nunca los habíamos visto. ¿Qué no le gustó del tono final? ¿Ah? Entonces, ¿el punto mío cuál es? ¿Qué no le gustó del tono final de la carta? Lo que yo le agregaría en el punto 1 es, y que creo que es lo realista, porque aquí uno puede pedir muchas cosas, pero también tiene que ser responsable. Creo que lo realista es decir, instalemos enseguida una cuarentena en la zona urbana de la región metropolitana, donde se concentra el 95% de los casos de contagio, y paulatinamente en las comunas rurales en la forma que, en la medida que sea necesario según los contagios, pero ahí se contiene inmediatamente. Sí creo en la cuarentena total. En la zona urbana, ahora inmediatamente. De hecho, aprovecho de hacerle el planteamiento de nuevo al comité de crisis que están reunidos en este momento en La Moneda, de que si no paramos esto, solo nos quedan 4 ventiladores mecánicos en el Sotero del Río. Lo decía ayer un periódico, un diario que hizo un estudio a fondo. 4 ventiladores mecánicos disponibles en el Sotero del Río. Si no ponen la cuarentena completa en Puente Alto, abordando también la Florida y otras zonas del sur, vamos a tener rápidamente el colapso del sistema de salud. Se le preguntamos a Paula Daza y lo descartó de lleno ayer. Sí. Mira, creo que va a cambiar de opinión. Mira, yo la verdad no firmé la carta y te quiero explicar por qué. Ha habido siempre una relación tensa entre los alcaldes y el gobierno, pero fundamentalmente entre los alcaldes y el Ministerio de Salud, digámoslo así. Había una tensión que se gatilló la vez que los alcaldes como que fuimos ya todos juntos a decir suspendan las clases. Suspendan las clases, y se suspendieron las clases. Yo sé que ha habido después discusiones si se debió haber suspendido. Creo que fue una buena decisión en ese minuto. Yo no firmé esta carta porque en el fondo comparto el espíritu. No quiero que los alcaldes pongamos a la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria tiene que conducir la crisis. Eso ya yo lo aprendí. O sea, yo he reclamado mucho también que me den los datos de los pacientes. Ya, los derechos del paciente no se puede saber. La autoridad sanitaria conduce la crisis. Para mí, lo que yo habría dicho es lo siguiente. Son temas como más formales, pero ministro, si necesita que todos estemos disponibles para ir a una cuarentena total, incluso las comunas, que ya lo hicimos, estamos disponibles. Pero no se trata de ponerle un pie forzado. Que el ministro de Salud lo vea y lo decida. Si es necesario volver a estar, volvemos a estar. Ese es el punto. Claro. Y comparto plenamente todo lo que se dice en relación a la parte económica. Francisco habla de 1 paquete, 2 paquetes, 3 paquetes. El punto es que el paquete 1 llegue a la gente. Porque una cosa es que las discusiones en el Congreso, que yo por eso soy partidario que por último se aprueben las cosas, aunque no sea lo ideal.
Después lo aumentaremos, pero la gente necesita la plata ya. Antes de ir al Entonces, tema entre que se económico, apruebe ahí sí, y que llegue a la gente se demora mucho. ya, antes de ir al tema económico, porque está entrampado en el Congreso, usted, para que quede claro, ¿estaría de acuerdo entonces y cree que el camino es una cuarentena total en la región metropolitana? No, yo creo que la autoridad sanitaria tiene que tomar esa decisión y si esa es la decisión, nosotros estamos totalmente disponibles Y lo otro a que aceptarla, quiero- pero no quiero ponerlo en un pie forzado. Tiene que ser una Porque decisión ellos tienen que sanitaria. decidir. Lo otro No que puede quiero ser una preguntarle es decisión cómo dirime usted este conflicto y ambos alcaldes permanentemente, que es el concepto de que, claro, tiene que haber un director de orquesta, pero al mismo tiempo ese director de orquesta no necesariamente es sacrosanto y hay ciertos criterios que ustedes tienen y que efectivamente tienen que hacer ver. ¿Cómo dirime el conflicto entre esa lealtad y al Oye, mismo tiempo sí, ese criterio? Y sí entiendo, Amaro, que hay una conexión entre comunas. ¿Por qué, lo mencionaba el caso de los malls, Mirna, por qué en el fondo nosotros no abrimos la Pumanque? El plan piloto funcionó bien, pero resulta que se dio en un contexto en que había 500 casos diarios, cuando resulta que ahora hay 1.400 casos diarios. Y una de las falencias que vimos cuando recorrimos las tiendas es que algunos dueños de tiendas habían citado gente de Puente Alto que estaba en cuarentena total y le habían dicho venga, o gente de Santiago que estaba en cuarentena total y le habían dicho venga. Entonces entiendo que hay una situación de interconexión Claro. y que algunas comunas cuyo número de casos, probablemente porque estuvimos en cuarentena total, ha disminuido, como el caso nuestro, tiene que ser solidaria con otras comunas. Solo que entiendo que aquí tiene que haber un mando unificado que es de salud. Nosotros nos sometemos a eso. Y si él nos dice cuarentena total, estamos. Francisco. Yo insisto en que el tema es que vayamos al origen del problema, que es la pandemia. Yo he tenido una conducta, y no la he cambiado, ¿ah? de confianza en la autoridad sanitaria, desde el primer día. Pero creo que hoy día se está construyendo una especie como de acuerdo, insisto, más testeo, más seguimiento, más aislamiento. Y en el caso de la región metropolitana o de Santiago Urbano, por las estadísticas que sabemos, en una de esas terminamos en cuarentena total, que obviamente tiene que decidirlo la autoridad sanitaria, pero es como de sentido común. Sí, pero es un debate que, por eso es que me voy a enganchar de lo último que dijiste, Pancho, ese yo creo que es la respuesta. La decisión de las cuarentenas es médica, es sanitaria. Así es, no la obvio. podemos poner en la mesa Sí, de sí. la política. Está bien, Porque si por la eso. ponemos en la mesa de la política, empezamos a decir, ¿me conviene o no conviene la cuarentena? Alcaldes que estaban pidiendo cuarentena total, le decretaron cuarentena en su comuna y escuchamos que, oiga, pero ¿y cómo lo hago con la cuarentena? Tengo que dejar que siga funcionando, esto no lo puedo parar, no me puedo hacer cargo, ¿cómo lo hago con los recursos? Entonces, yo creo que en la medida que mantengamos el respeto a la autoridad sanitaria, todas las propuestas son bienvenidas, pero esa carta tenía más cara de ultimátum que de otra cosa. Y lo junto con otro tema. La propuesta original de la oposición eran 170.000 pesos. Habría que explicar cómo bajaron 80.000. Y resulta que ahora, por esos 15.000 de diferencia por persona, Ay, pero ponlo en pueden contexto ser... para entenderlo, para que todos Porque entiendan lo que estamos la propuesta del hablando. gobierno del ingreso familiar de emergencia, que va a la vena de las personas que más van a necesitar ayuda para poder hacer y respetar las medidas de cuarentena en sus comunas y para enfrentar la crisis aunque no estén en cuarentena, eso, el gobierno dijo un monto, 65.000 pesos. Y resulta que la oposición dijo, no, nosotros queremos 170.000 pesos. Finalmente en el Senado están hablando de 80.000 pesos. Esos 15.000 pesos de diferencia, lo que no pueden provocar es que esas personas no reciban ayuda ahora, en mayo. Ya, pero hay un tema más de el fondo punto detrás es de la cifra. las medidas del coronavirus, sean las sanitarias, sean los beneficios, hasta ahora hay un cambio en la oposición. ¿Qué pasó en la oposición? Porque hasta ahora venían fluyendo en el sentido de urgencia social, más que nada. Y hoy día hay oposición y la oposición se cerró, dijo no se aprueban, incluso se rechazan. Pero hay un concepto que está detrás del rechazo. Si estamos todos hablando que hay que ir a la matriz de esta tormenta perfecta, que es la pandemia, que eso implica quédate en tu casa. Es que ya no es quédate en tu casa. Ya, perdón. Ya. Hay unos patudos que no se quedan en la casa. Ya. No, pero la mayoría está trabajando. Siempre Pero- busca la chiva. Sí, Pero- por eso no es quédate en tu casa. Pero Están carreteando. hay gente que no se puede quedar en la casa porque si se queda en la casa, no come. Así es. Sí. Los que viven del día a día. Que son a lo Los menos informales. en el Estado de Chile contabilizados 2 millones de y este ciudadanos. proyecto es para ellos. Y esa Pero, falla hoy entonces, es ¿cuál una mi falla de la punto? persona, es una falla del Estado. No, pero ¿cuál es mi punto?
Tú no le puedes decir a esa persona que quieres que se quede en la casa, le voy a dar 65 lucas que no le alcanza para comer a esa persona en el mes. Pancho, 80 Porque en lucas Chile- tampoco le alcanza. Ese es Porque, el punto. bueno, estamos en Chile, para que una persona coma al mes requiere 85 lucas mensuales. Fíjate. Y el gobierno dice 65. Si yo, ojalá que alguien nos esté viendo de esa gente que vive al día. Si yo le reemplazo lo que usted hace en la feria, en la cola, en el queque, en el helado, en la esquina, la zapata, por 65 lucas, usted no se va a quedar en la casa. Necesita más. Y por 80 tampoco. Si es por el eso punto. decíamos 170. Sí, por eso te digo. Sí, y con 170 tampoco se va a quedar. Si la gente hay que conocer la realidad, los alcaldes la conocen. Es la persona que está y recibe una ayuda y una asistencia, esa persona igual va a ir a buscar la diferencia. ¿Por qué va a renunciar a ella? Eso es el punto. Lo que estamos haciendo es demorar. Ese es mi punto. ¿Por qué demorar medidas que son urgentes Porque son ineficientes. por diferencias que no parecen significativas? Pero la raíz, es posible que la raíz de la falla sanitaria pueda ser justamente esta falencia económica. Y yo quiero ponerlos además también y hacer eco de las palabras de Nicolás Eizaguirre con lo siguiente. Y simplemente vamos a dar pase, ¿verdad?, a lo que él comenta, pero quiero explicarlo muy en breve. Así como tenemos la proyección de lo que pueda ser la evolución de la pandemia en su dimensión sanitaria, también la tenemos, ¿verdad?, en esta crisis social y con las tasas de desempleo. El exministro de Hacienda señaló que no es del todo tan aventurado pensar que podemos llegar a un 25, a un 30% de desempleo justo cuando, en septiembre, octubre. ¿Y qué pasa en septiembre y octubre? Es la fecha del aniversario del estallido social. ¿Es una bomba política posible? Escuchemos las palabras del ministro de Hacienda. ¿Cómo visualiza el panorama de los desempleos de acá a octubre? Si yo le hablara de octubre, septiembre, ¿usted cree que podríamos llegar a un 30% de desempleo? Bueno, ustedes saben que el desempleo en Chile se mide como trimestres móviles. O sea, cuando hablamos del desempleo en marzo, es realmente el promedio de enero, febrero y marzo. Entonces, realmente el desempleo se va a notar como cifra, no como realidad. Fuerte en un par de meses más. ¿A dónde podemos llegar? Es realmente una apuesta muy difícil de hacer, porque va a depender de lo que hemos estado comentando. Pero obviamente que cifra de 2 dígitos para partir conversando. Si puede pasar de 20 y llegar hasta 30, como llegó en la época del PEM y el POG, no es descartable. La verdad es que lo que se está viendo en materia de la depresión de la economía mundial es tan gigantesca que yo creo que no podemos cerrarnos a esa idea. Bueno, aquí tenemos una lectura económica, pero que es una bomba política también en potencia. La derecha, ¿tiene esa lectura? ¿La ha hecho ese análisis, Joaquín Lavín? Mire, yo creo que en esto la lectura es la misma, porque efectivamente nosotros vemos que aquí hay una mezcla de situaciones. Primero venimos de un estallido social, Eso ya es un dato importante de lo que estaba pasando en Chile. Segundo, la lucha contra el coronavirus se basa en gran medida en hacer hibernar la economía. O sea, en el fondo, cuando nosotros hablamos con la doctora Herrera que está aquí, los doctores siempre, aplanar la curva. Cuando tú aplanas la curva del virus, eso tiene un costo, que es que efectivamente profundizas, por así decirlo, el problema económico. Es lo que estaba diciendo Germán. O sea, si yo le digo a la gente, oye, quédese en su casa en cuarentena total en Puente Alto, no se va a poder quedar, o mejor dicho, si se queda, va a tener un costo económico gigantesco. Porque se tiene que ganar, aquí hay diferencia. Hay personas que tienen, entre comillas, un sueldo asegurado. Y hay personas que se ganan el trabajo día a día. Las personas que se ganan el trabajo día a día, ¿cómo van a cumplir la cuarentena total si necesitan ese ingreso para vivir? Salvo que alguien se lo esté supliendo por mientras. Que se supone que es el total o parcialmente. Y puede haber, parte lo hace un municipio, lo que dice Germán de las ollas que está haciendo, las ollas comunes, parte el gobierno.